visión completamente distinta. Es lo que podríamos llamar un quiebre. Hoy vamos a ver lo que se llama la teoría de la anomia. ¿Qué significa anomia? ¿Alguien me puede decir qué significa anomia? Así rápido. ¿Cuál es el fenómeno de la anomia? Es un leak. Una intuición, ¿sí? ¿Le Le puedo leer escucho. algo que encontré acá? Sí. Dice, Diga, estado de dígame. organización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Correcto. La anomia quiere decir sin normas. Imagínense, vivir sin normas. No hay, a es un prefijo latino, nomia es normas, a es sin, es un prefijo sin normas. Ahora imagínense ustedes una sociedad sin normas, donde no hay ningún comportamiento. Usted me dice cuando esté lista, Reina. ¿Va a presentar la película en este momento? Sí, pero yo voy a estar dando la clase y usted me dice cuando esté lista. Ya la tengo. Ya la tiene. Bueno, entonces, anomia significa estar sin normas. Imagínense una comunidad sin normas, en la cual todos llegamos, hacemos lo que queremos, entramos a una tienda, tomamos lo que queremos, vemos en la calle a una persona, la escupimos, o bien le hablamos, o bien la tratamos bien, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con la anomia. La anomia es una comunidad o una sociedad sin normas. Entonces, hoy vamos a trabajar ese tema, una criminología que tiene como base la posibilidad, ¿verdad?, de llegar a una sociedad sin normas. ¿Qué pasaría? Y esa es la pregunta fundamental. Vamos a estudiar a dos autores, uno que se llama Durkheim, que es el primer sociólogo de la sociología moderna, que escribió un libro que se llama El método sociológico. Si ustedes lo pueden buscar, está disponible en internet. El método sociológico es un libro que nos plantea su visión sobre qué es, y ahí aparece parte de su visión. Él no era un criminólogo nato, digamos, ¿sí? Como pudo haber sido Lombroso o Ferri también. No, él era un sociólogo que escribió sobre la criminología. Y vamos a encontrar varios sociólogos, vamos a encontrar a dos sociólogos, vamos a estudiar a dos principales sociólogos, que es Durkheim y Merton, ¿verdad? Los dos vivieron, Merton acaba de morir hace poco, a los casi 100 años, ¿verdad? Un tipo que llegó a Estados Unidos y se instaló. Durkheim es francés, ¿verdad? Y él influye en todo el pensamiento sociológico. Entonces nos encontramos en una visión, cuáles serían los antecedentes. Nos encontramos en finales del siglo XIX, imaginémonos esa etapa convulsa de pobreza en Europa, muy grande, pero al mismo tiempo de muchas ideas, de un capitalismo industrial que había llegado a un límite en el sentido de crear ciudades, y las ciencias habían desarrollado. Darwin había dado en 1850, 1870, ya había dado sus pensamientos y él estaba trabajando sus investigaciones. Freud acababa de sacar su tratado sobre el tema de la discusión sobre el psicoanálisis. Marx estaba en lo más profundo de, él muere en 1890 por ahí, y toda esa etapa es de grandes ideas, ¿verdad? Siempre ubiquemos al autor en su época. Pero en el área criminológica nos encontramos con un dominio absoluto de estos tres grandes, de estos tres pensadores, digamos, italianos, la escuela italiana, que es Lombroso, Ferri, Garofalo, y en Alemania, más que todo en Austria y Alemania, Liszt,
¿verdad? Que están dando sus ideas, List con la idea totalitaria, total del derecho, pero Lombroso con sus ideas, que era el que más tenía influencia en los foros internacionales. El positivismo criminológico con sus tres vertientes, lo biológico, lo psicológico, lo social, y la construcción de una ideología de la defensa social. Los malos eran los peligrosos sociales, ¿verdad? Y entonces el bien, la sociedad de los sanos y los enfermos. Entonces los delincuentes son un grupo condicionado a delinquir. Estas eran las ideas dominantes cuando Durkheim empieza a pensar qué es lo que está pasando en ese tema. Y lo mismo estaba pasando con la sociología. Entonces Durkheim se pone, bueno, dice, también hay unas visiones. Empieza la sociología a estudiar como el estudio de los hechos sociales. Entonces, Durkheim empieza a plantear una palabra clave. ¿Qué es el hecho social? Entonces, él dice una cosa muy interesante. La psicología, le decía a don Freud, mire, usted habla del inconsciente, habla de todo este tema del ser, del superego, de que don Edipo andaba por allí pensando en su madre sexualmente, de Electra, de todo lo que usted quiera, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, el inconsciente, el psicoanálisis, la hipnosis, y todo esto. Incluso se encontraba el que hacía un francés, el ilusionismo, los circos, había mucho tema de ese misterio entre la ciencia y la realidad, ¿verdad? Pero Durkheim empieza a desarrollar la ciencia de la sociología, la saca de esa visión de la ingeniería social, ¿verdad? De la visión propiamente darwiniana y la lleva al hecho social. La saca de la biología, de todos los principios organicistas y la lleva precisamente al hecho social. El hecho social tiene que ver con la interacción humana, ¿verdad? El ser humano tiene unas relaciones sociales. El ser humano, cuando interactúa, esa relación es un hecho social y por lo tanto el delito es un hecho social y debe ser explicado socialmente. No puede ser explicado biológicamente, sino que debe ser explicado como un hecho social. El hecho social es un elemento objetivo, independiente de las concepciones subjetivas, independientemente de la conciencia, de los juicios de valor, de la intuición. El hecho social debe ser interpretado como un elemento objetivo. Así como una pared puede ser explicada objetivamente como una mesa, también puede ser explicada la pobreza, también puede ser explicado el trabajo como un hecho social. Y por eso es que él se aferra a la estadística, se aferra a un método, si ustedes quieren, positivo o positivista. Él es el positivista de la sociología como hecho social, y entonces intenta desentrañar dentro de ese hecho social las leyes que gobiernan a la sociedad. Él se pregunta, bueno, ¿será el tema del trabajo, el tema, qué es lo que hace el desarrollo de la sociedad? ¿Verdad? Y él habla sobre el tema de la población. Y la población, como el crecimiento de la población, es uno de los elementos claves que pueden explicar el cambio social. Entonces Durkheim introduce a la sociología específicamente a ese mundo. Las causas del comportamiento humano explicados socialmente no pueden tener un origen biológico, como decía Lombroso. Y empieza a negar rotundamente que el hecho social, que el delito sea explicado biológicamente. No podemos tomar en consideración la medición de la cabeza, la peligrosidad, el estereotipo,
de las personas para saber si son peligrosos sociales. No, el hecho social es que el delito existe, ¿verdad? Y lo mismo le podría decir, y hay un libro de él que se llama El suicidio, donde precisamente, imagínense ustedes que un sociólogo se atreva a escribir sobre el suicidio, cuando esas explicaciones eran específicamente patológicas o eran explicaciones evidentemente psicológicas. Él trata de explicar el suicidio como hecho social. Entonces, el enfoque del positivismo sociológico de Ferri parte de una estructural funcionalismo, y entonces la estructura para Durkheim es distinto a lo que decía Ferri. Ferri siempre quería encontrar al peligroso social desde la antropología. Para Durkheim hay que explicar la estructura objetiva. La estructura social es cómo está organizada la sociedad, ¿verdad? La voluntad de los agentes de orientar su comportamiento o construir sus prácticas o representaciones en base a la estructura social. Entonces es el primero que habla sobre la estructura y de la función social. El funcionalismo rompe con una visión eminentemente histórica. Los seres humanos pueden explicar su comportamiento a partir de su función social, de la función social. Entonces, la teoría de la anomia, o sin normas, es una corriente propiamente sociológica de la criminalidad. Constituye, entonces, una alternativa a la corriente biopsicosocial del positivismo criminológico. En este sentido, es una corriente crítica del positivismo criminológico. O sea, Durkheim se negaba a ver al crimen como una patología social. No existe tal patología social en el tema de un comportamiento individual. Y él planteaba específicamente la visión de que el hecho social era el que podía explicar el tema de del origen del delito. La causa de los hechos criminales hay que buscarlas entonces en la desviación. No debe buscarse en los factores bioantropológicos como pretendían ni naturales. Algunos planteaban, pasaron de la explicación del clima y de la raza, cuáles eran más peligrosos que otros. Muchas visiones peligrosistas planteaban entonces que el calor producía las violaciones, ¿verdad? O que el frío, en el frío se producían ciertas tendencias criminales. Entonces, no es una patología de la estructura social. La desviación, decía Durkheim, y este es el gran aporte de él, es un tema interesante. La desviación del comportamiento, él sí lo toma como una desviación de comportamiento. El hecho que alguien cometa un hecho delictivo sí es una desviación, pero es una desviación de un fenómeno normal. Aquí viene el cambio de paradigma. Para Durkheim, el fenómeno es normal. Digamos, ser delincuente o cometer un hecho delictivo es igual. Vamos a ver, si alguien le roba a una anciana pidiendo limosna en la entrada de la iglesia, o si alguien le da limosna a esa señora en la entrada de la iglesia, los dos hechos son hechos sociales. Y para Durkheim esos dos hechos sociales son normales. Que sean aceptados o no, que sean moralmente aceptados o no, que sean reprochables. Esa reprochabilidad es social, no es psicológica, ¿verdad? Ni viene, ni es provocado por una patología de una enfermedad biológica, el hecho que le arranquen a la señora sus pocas monedas que ha recuperado, o bien que alguien le incremente su patrimonio con 4 monedas a esta señora que pide limosna a la entrada de la iglesia. Entonces, cuando empieza un elemento a ser completamente a afectar a la sociedad, es cuando sobrepasa ciertos límites.
el fenómeno es negativo para la existencia y el desarrollo de la estructura social, la anomia. La anomia es ese estado social cuando la sociedad ya no respeta las normas. Entonces, se vuelve un caos totalmente. El individuo no respeta ninguna norma y hace lo que considera que cree conveniente. Comete sin que ningún sistema normativo pueda limitar. A eso sí Durkheim le tenía especialmente. Esa era una estructura. Solo cuando el delito en un fenómeno anómico afecta a la sociedad, entonces es posible hablar de una patología que afecta a la estructura. Entonces estamos hablando de un estado anómico. Un estado social anómico es aquel donde una sociedad anómica es aquella que ya no respeta ninguna norma, ni la norma, ni el derecho penal, ni el derecho civil, ni el derecho administrativo, ni ninguna circunstancia. Nos encontramos pues en un estado de desorganización social profundo. Todos sus componentes no logran asumir su función. Todo el sistema, por eso el elemento funcional, la función de las normas es contener un comportamiento, ¿verdad? Contener un comportamiento social. Todo sistema de reglas pierde valor en el sistema anómico y sobresale, la violencia se generaliza, ¿verdad? Y entonces ese estado anómico es cuando no se ha conformado un nuevo sistema de normas. Estamos pues en esa visión, ¿verdad? En ese estado intermedio en que una sociedad empieza a destruir su estructura social y a construir una nueva estructura social. Eso es lo que podríamos llamar un estado anómico. Es dentro de los límites funcionales. El comportamiento desviado es un factor necesario y útil para el equilibrio del desarrollo sociocultural, ¿verdad? Entonces, el delito cumple una función importante dentro de la sociedad. Es funcional porque nos manda mensajes que el comportamiento, qué comportamientos son válidos dentro de una sociedad y cuáles son las consecuencias. Veamos esta parte de esta película que nos puede mostrar qué pasa en una sociedad anómica. Vamos a ver parte de la película del Guasón, o sea, del Joker. Por favor, Reina. Sí, Luis, ahora lo coloco. Vamos a entrar al... Otra vez. ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Estamos bien? No, si me pone de hospedador nuevamente. Ah, correcto. Ya estamos. Listo. Bueno, si alguien pudiera definir esta película, la verdad es más, es de Durkheim y Merton, la hubiesen hecho exactamente. Es una maravilla de película en cuanto a la expresión mertoniana, más mertoniana que de Durkheim, como vamos a ver más adelante. Entonces, el fenómeno del delito, el tema de cuando él mata al presentador, por más que el protagonista haya participado, tenga algunas patologías personales, algunos de lo que revelan ciertas manías, ciertas situaciones de su vida con los que vieron la película inicialmente, ciertas situaciones condicionantes en relación a sus tics de la risa, al tema de querer ser aceptado por la sociedad, de ser rechazado, de ser un mal comediante,
pero independientemente de eso, de su deseo absoluto de ser comediante y de su lucha por eso, que en ese fracaso que él tiene, lo vamos a ver más adelante con Merton, pero el tema, las muertes que él ejecuta no pueden ser explicadas únicamente, si quieren los psicólogos que lo hagan, pero como hecho social es lo que le interesa a Durkheim. El delito manda un mensaje. El delito dice, señores, a esto hay que llama la atención. Tenemos que recuperar esos valores y por eso el tema de cumple una función digamos, positiva dentro de la sociedad, porque nos recuerda, en primer lugar, hechos deben ser declarados como no aceptables porque ponen en riesgo la estructura social. Para Durkheim, entonces, únicamente deberían ser delitos aquellos hechos que pongan en riesgo la estructura social, porque el comportamiento es normal, pero se vuelve un riesgo para la sociedad cuando se llega a niveles anómicos, ¿verdad? Ese es el gran aporte de Durkheim. Y creo que es fundamental. La criminología, a partir de Durkheim, cambió. El enfoque sociológico, como vamos a ver en el transcurso de las siguientes clases, nuestra situación ya no abandonamos, pero siempre va a estar presente la visión patológica en el sentido presencial, porque tiene consecuencias directas en la formulación de la política criminal. La criminología de Durkheim y de Merton va a ser muy importante para la construcción de política criminal y la construcción de políticas sociales. Van a preocuparse más por las políticas sociales que por la política criminal, como lo vamos a ver más adelante. Es una criminología que ve más el problema social que el problema patológico. Pero igual que cualquier criminología siempre va a tener sus críticas, porque el conocimiento, el saber sobre el crimen, necesitamos desarrollar siempre un tema de crítica sobre ese fenómeno. Recordemos, Durkheim escribe a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una época muy convulsionada, miren, realmente es espectacular, pero también con grandes aportes sociales. Ahí se concentra muchas ideas. Freud tiene unas discusiones también con grandes juristas en relación a la teoría del Estado. Freud se concentra también Lombroso, por un lado, Durkheim en Francia, en Alemania, también hay grandes discusiones sobre el fenómeno delictivo y sobre el fenómeno del derecho. El derecho penal, que han dejado los casos a partir de 1850, 60, con Carrara, ha sido retomado por los positivistas y los positivistas construyeron un derecho penal peligroso, un derecho penal de la peligrosidad social. Entonces, esto viene nuevamente a renovar un nuevo pensamiento, a confrontar nuevas ideas. Bueno, por supuesto, a Durkheim le hacen críticas. Las críticas, el delito aparece ligado a condiciones de toda vida colectiva, ¿verdad? El gran aporte del razonamiento. Es digamos que el aporte de Durkheim es un gran, en principio es un aporte a vamos a ver antes el razonamiento de Durkheim, como una crítica a la visión patológica. Hallamos el fenómeno criminal en todas las sociedades, ¿verdad? El delito aparece ligado a condiciones de toda vida colectiva. O sea, es algo normal en una sociedad. Así como es normal el trabajo, es normal el matrimonio, las relaciones familiares, es normal el suicidio en sociedades, incluso como fenómenos sociales. Se admite el delito como, no se admite el delito como enfermedad, ¿no? Sino que es propia una constitución del ser viviente. Conclusión, el delito es algo normal en la sociedad. Esto es algo muy importante que se debe tener del aporte de Durkheim.
Entonces, Durkheim insiste en que solamente cuando el fenómeno del delito llega a unos niveles extremos, a niveles anómicos, que no, de alguna manera es al revés. Ningún sistema normativo, como vimos en la película. No sé qué opinión, dos opiniones sobre la película y de lo que piensa Durkheim. Comentarios. Licenciado, buenos días. Don Wilson. Sí, mire, con relación al postulado de Durkheim, en cuanto a cuando se refiere permítame, en la diapositiva que usted tenía antes, en relación al paradigma de la conducta desviada, que es un factor necesario y útil. O sea, Durkheim se refiere básicamente ahí a que es un indicador que va demostrando a la sociedad los errores que debiera corregir. ¿Es eso así? Bien, claro, por supuesto. También resalta que el hecho de que los juicios sean públicos, resalta también esa prevención general, ¿me comprende? En el sentido de decir, señores, los valores sociales se respetan en esta sociedad. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, también nos permite ver un elemento clave. Cuando un hecho delictivo ya no es cometido por la sociedad en una forma que ponga en riesgo la estructura, no es necesario que exista como conducta prohibida. Entonces se debe eliminar. Entonces también Durkheim nos puede dar ideas, orientaciones sobre procesos de criminalización y procesos de descriminalización. ¿Me doy a entender? Uh-huh. ¿Verdad? Por ejemplo, decir, bueno, en esta sociedad realmente el aborto es tan profundamente que debe ser prohibido en una sociedad, no porque dé permiso al aborto, no porque seamos apologéticos al aborto, sino la pregunta es, ¿será que el derecho penal o la política criminal relacionada con el aborto será un factor importante para poder fortalecer la cohesión social? Esa es la pregunta de él clave. Si sigue siéndolo, entonces el aborto es necesario. Si no, entonces no es necesario. Lo importante es la cohesión social para Durkheim. El riesgo para él es la destrucción de la sociedad como estructura social. Licenciado, y una pregunta más. Hablaba sobre la anomia, ¿verdad? Como ese hecho social en el que las personas no respetan las normas. Lo Entonces, vimos en la película, ¿verdad? ajá, entonces me pongo a pensar, ¿hablar de anomia es lo mismo que hablar de anarquía? ¿O la anomia es directamente desde el punto de vista Sí. jurídico y la anarquía es desde el punto de vista político? ¿O ambas cosas son sinónimos? Bueno, vamos a ver, diferenciemos a los anarquistas, que no hay que ningunearlos con Durkheim, ¿me comprende? Por supuesto, Durkheim no es ningún anarquista, ni trataba de oponerse al tema. La visión de los anarquistas es una crítica al poder como poder mismo, ¿sí? O sea, para los anarquistas la sociedad puede construir sus propias normas desde abajo para arriba, no de arriba para abajo. ¿Me doy a entender? O sea, los anarquistas propugnan de que las Así es, sí élites le no deben entiendo. gobernar. Las élites no deben gobernar. Por eso hay una relación intensa entre el movimiento socialista y el movimiento anarquista. ¿Sí? Sí, Son es decir, que populares. la anarquía es relacionada Diferenciemos la directamente a anarquía. lo político. Sí, sí. Y también esto es política también. Lo que le quiero plantear es esto. Diferenciemos la anarquía, ¿verdad? Como fenómeno social y político del anarquismo como movimiento político. ¿Sí? El anarquismo es un movimiento, si usted quiere, no lo acepta, pero respetable por su crítica al capitalismo. ¿Estamos? Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más?
Hola, licenciado, buenos días. Por favor, Alessandra, cuéntenos. ¿Pudiera entonces la anomia ejemplificarse dentro de los crímenes de lo que constituye el segundo estado, entendido como esas organizaciones criminales, tipo el narcotráfico, la trata, etcétera? No, eso sería criminalidad organizada, ¿verdad? Que en realidad se aprovecha de un estado débil. Necesita un estado, por eso lo penetra. ¿Sí? Construye un estado, los que se llaman narcoestados, ¿verdad? Estados cooptados, lo que estamos viendo ahorita, todo lo que es el pacto de corruptos, todo este tema es una pelea entre discusiones entre mafias. Eso lo vamos a estudiar con Sutherland, ¿le parece? Lo que es la criminalidad organizada, ¿sí? La mafia, pero ese es otro elemento. Para Durkheim no, para Durkheim la anomia es un estado en el cual no hay ninguna norma. Si usted mira los estados donde hay narcotráfico y cooptan el poder local, los narcotraficantes necesitan mantener no la anomia, sino su estado que a ellos les funciona, que les permite hacer sus negocios, pero ellos necesitan organización. Los narcotraficantes, cuando copan, por ejemplo, Pablo Escobar era diputado y tenía control sobre ciertas regiones de Antioquia en relación con el poder de narcotráfico y gobernaba allí y él mandaba sus normas. De hecho, ellos mantienen ciertas normas. Cuando hablamos de la anomia, no. En la anomia no hay ninguna norma, Alessandra. No hay nada que detenga el tema. ¿Quién controla en la película, si usted se da cuenta, quién controla en las calles a estas personas? El crimen organizado, una pandilla. No hay nadie que controle el tema. No hay nadie que controle la contención de la violencia. No hay nadie que haga contención de la violencia. Licenciado, mire, una pregunta, pero digamos, Sí, ahí aparte de anomia, digamos, podríamos decir que también hubo anarquía, porque ellos tampoco totalmente. estaban de acuerdo con los gobernantes y cómo los dirigían, ¿verdad? Correcto. Fíjense ustedes cómo es que los normales no usan máscara, por ejemplo, ni se pintan en la película, ¿verdad? Aparecen como personas aceptables socialmente. En cambio, los otros necesitaban una identidad, se pintan para diferenciarse, para poderse manifestar frente a los demás, porque estaban invisibilizados frente a esa sociedad. No eran aceptados en esa sociedad. Lo vamos a ver, por favor, más adelante. Licenciado, buenos Sí. días. Buenos Mucho días. gusto saludar a Carlos Habla, Macario. Carlos Macario, para servirle. por favor, Mire, don fíjese Carlos que me surgieron dos dudas en este momento en relación a esto de la anomia. Sí, cuénteme. Uno se puede percatar que al momento de que si existen normas, o sea, si existen normas, Sería un derecho vigente, pero no positivo. Entonces podríamos hablar en este Correcto. momento, digamos, en la sociedad, una anomia cuando hay un derecho vigente. Porque ahorita es Sí, lo que ahorita totalmente. chocó en lo que... Porque, pues, o sea, sería un derecho positivo, pero no es derecho vigente, pero no positivo. Pero entonces estaríamos hablando siempre Correcto. de una anomia. Correcto. Así es. Usted tiene Y razón. la otra pregunta La diferencia entre derecho sería, vigente y no positivo es la anomia. Sí. Sí, cuénteme. gracias, Alec. Solo una cuestión más, la compañera hablaba acerca de un segundo estado o algo así. Yo nunca había escuchado eso, algún libro de referencia o algo para poder ampliar ese conocimiento, Alec. Bueno, lo que pasa es que se habla de estados fallidos. Lo que el concepto de estado fallido, se habla de un estado que no funciona para nada. Nuestro estado sí funciona, por supuesto que funciona. Funciona para una élite. Funciona para una élite que quiere poner normas y las pone.
Cuando quiere cambiar el financiamiento electoral ilícito, lo cambia. Cuando le dice al Congreso, no le haga caso a lo que dice la Corte de Constitucionalidad, lo hace. Cuando aceptan un antejuicio, no lo aceptan. Nuestro Estado funciona. ¿Usted cree que si no funcionara, no tuviéramos una Cámara de Comercio tan estructurada, una Cámara de Industria, un CACIF bien organizado? Usted llega a la Corte Suprema y no lo dejan entrar. Llega al Palacio Nacional y si es periodista es detenido, digamos, por cualquier situación. O sea, nuestro Estado funciona. Lo que pasa es que funciona para una élite. No es un Estado fallido. Es un Estado que funciona para un grupo social determinado. Y si no, Gracias, Lick. lean el libro, el artículo ¿cómo se llama? Edelberto Torres Rivas sobre el edificio social de Guatemala, la estructura social de Guatemala. El Estado funciona para esa estructura social. ¿Estamos? Gracias, Lick. O sea que no hay, o sea, el concepto segundo estado como tal, que es la primera vez que lo escucho, no hay Yo no lo referencia. había escuchado así. Yo hablo sobre un Estado fallido. Un Estado es un Estado, segundo Estado sería como un Estado cooptado, un Estado debilitado o un Estado, me imagino la compañera, que toma en cuenta en el sentido que las instituciones son utilizadas ya sea alternativamente como poderes alternos que se brincan el poder del Estado, que están sobre las autoridades del Estado. Pero eso no es la anomia. Ellos imponen unas normas. La anomia es el caos total, sin ninguna norma. Licenciado, entonces se puede decir que la anomia es producto de la falta de credibilidad que el sistema de justicia tiene ante la sociedad. La anomia, vamos a verlo más adelante, por favor, no se adelanten. Sí, Alessandra. Sí existe el concepto de segundo estado y justamente se empieza a teorizar sobre él en los escritos y ensayos de esta antropóloga Rita Segato, cuando estudia la escritura en el cuerpo de las mujeres en los feminicidios de Ciudad de Juárez. En él, pues, abarca este concepto de primer estado entendido como todas las reglas que conocemos ya, ¿verdad? Todas las leyes. Pero a la vez, paralelo a se conforma un segundo estado que es regido por las normas de las estructuras del crimen organizado. Ajá. Entonces, correcto. Pero eso es un sistema de normas. Ahí no hay anomia. Sí. ¿Puedo opinar, Lick? Por favor. Respecto de eso. O sea, No hay anomia, pues, perdón, en un sentido de que las normas aceptadas socialmente, o por lo menos el Estado no funciona, lo que usted me quiere decir, Alessandro. Pero si hay normas, las normas que imponen el primer el Estado estado, que usted digamos dice. que sí tendría cierta funcionalidad. Correcto. Pero hay una segunda capa, un segundo nivel, que es el segundo estado. Sí, pero eso no es un estado, esto no es una anomia. La anomia es que no hay ningún estado, ni primero ni segundo. Ok. ¿Sí? Esa es la anomia, ¿sí? La anomia es, no existe ningún estado. Licenciado, buenos días. Bueno, vamos a ver, don Oseas, creo que estaba diciendo algo antes. Sí, con respecto Vamos a ir cortando porque si no, no vamos a avanzar. A ese aporte que estaba haciendo Alexandra, porque está en el Estado de México, donde pues Sí, básicamente las estructuras criminales han cooptado el Estado, así como usted lo decía, que aquí también nosotros padecemos la misma situación. Allá en México es el narcotráfico y aquí son las élites económicas, ¿verdad? Que nos han arrebatado de las manos a Voy a poner Estado. otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. En los cantones, en Totonicapán, los 48 cantones, en la presencia del Estado es muy pobre. Pero ahí funciona el sistema jurídico indígena. Si hay normas. Y se cumplen. Es más, si ellos le dicen, mire, no queremos que esté la policía, no está la policía, y lo sacan.
Entonces, sí hay un sistema normativo que sustituye a otro. Hay un sistema normativo. No hay anomia. ¿Correcto? La Licenciado. anomia es si en un cantón de Totonicapán no funcionara ni a los indígenas les hicieran caso, ni al Estado, ni al narcotráfico, ni nada. Todos salen a la calle como vimos en la película y se roban las cosas del mercado, pasa todo. Hay un sistema anómico. ¿Estamos claros? Sin normas, estamos demasiado casados con el sistema normativo oficial. Eso es lo que pasa. Ustedes tienen un culto al sistema. Para ustedes, el sistema normativo es únicamente el que da el Estado. No, un sistema normativo es aquel que orienta el comportamiento humano en una sociedad. Sea del Estado occidentalmente que concebimos o no sea del Estado concebilmente que concebimos. Sea el narcotráfico, sea las comunidades indígenas, sea la organización de cristianos de la comunidad, sea cualquiera. Es un sistema normativo que orienta el comportamiento humano. En este caso que estamos planteando de Durkheim y de Merton no hay ningún sistema normativo que pueda contener la violencia social. A eso le temía Durkheim. Luis, Licenciado, tengo una duda. Solo para decirles algo. ¿Sí? Si podemos anotar nuestras preguntas, todos en base a lo que estemos hablando ahorita, anotémosla, dejamos que el licenciado Luis termine de dar la clase y damos 15 minutos para poder resolver estas dudas que están siendo muy interesantes y enriquecedoras para el curso. Entonces, si podemos seguir, Luis, gracias. Bueno, gracias. Sí, yo le he dado esta cosa, este poder a Reina porque a mí se me va la onda y sigo hablando. Gracias, Reina. Seguir entonces, vamos a dar un espacio a preguntas. Entonces, cuando Durkheim dice que el delito es normal en una sociedad, de que no es una enfermedad, que no es una patología, entonces tiene que ser tratado normalmente. ¿Cuáles son los estados anómicos que habla Durkheim? Podríamos definir algunos, pero por ejemplo, en una guerra, en ese proceso de confrontación, en donde se disparan, se matan, se hacen, ahí estamos en una situación anómica, ¿verdad? Es ese periodo en que se están disparando y matando como de lugar a llegar a la situación. Ahora, por suerte, ya no se habla ni siquiera en las guerras de una situación anómica, porque está el derecho internacional humanitario, que es la frontera, podríamos llamar, de la barbarie humana. Pasando el derecho internacional humanitario, ya la sociedad se descabrejaría totalmente, ¿verdad? Entonces, en una guerra podemos encontrar un estado anómico. En una revolución, antes de surgir el nuevo modelo, por ejemplo, cuando los sandinistas triunfan, ese 19 de julio de 1979, y empieza esos 3 días, ¿verdad? Si ustedes ven la película Bajo Fuego, una película que toca ese escenario, hay un periodo anómico. Hay unos 3 o 15 días, más o menos, mientras se organiza el poder. Ahí estamos en un estado anómico, ¿verdad? Lo mismo pudo haber sido el 1 de enero de 1959 en Cuba, o en la revolución bolchevique de octubre de 1912 o 13, no me recuerdo, 17. Y lo mismo podría ser en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Cuando triunfa y llegan. Ese momento puede ser, mientras se retoma, puede ser un fenómeno anómico. También puede ser un fenómeno anómico el linchamiento en una comunidad, pero un linchamiento con las características específicas. Ahí hay un fenómeno anómico, salvo cuando hay asesinatos que se han hecho pasar como linchamientos y no son linchamientos, son ejecuciones públicas, ejecuciones extrajudiciales, claramente definidas como lo organizado por el alcalde allá en Quichén, uno de los pueblos del Triángulo Ixil, ¿verdad? Donde se mató a un policía, se le quemó frente a la población. Fue un crimen organizado y orquestado totalmente que se hizo pasar por linchamiento. Y luego tenemos el motín en una cárcel. Imaginémonos, pues,
que lo que nos trata de manifestar Durkheim no es las normas del Estado únicamente, es un sistema normativo que contenga el comportamiento humano. Para bien o para mal, no me importa si son los narcotraficantes de Ciudad Juárez quienes imponen sus normas, quienes dicen a qué mujeres van a matar y a quienes no, un subestado, llamémosle subestado lo que usted quiera, pero hay normas independientemente y tienen que ir con el narco para ver cómo resuelven los conflictos. Alguien tiene que gestionar esa conflictividad y ese poder de gestión de la conflictividad local, ahí estamos hablando de normas, toma de decisiones. Ahora, si ustedes quieren ir en el pasado, por ejemplo, cuando juegan con el pobre Sancho y le dan la ínsula para que él gobierne su ínsula y está gobernando, aunque es toda una farsa, ¿verdad? En ese momento también es un sistema normativo, aunque sea ficcionado en el tema del pasaje del Quijote de la Mancha. Pero en el caso del motín de una cárcel, verdadero motín, cuando arrasan, destruyen todo. Los estoy poniendo como ejemplos, ¿verdad? Para diferenciar que en estos momentos era lo que Durkheim temía, que ningún sistema normativo, ya sea el derecho indígena, ya sea el tema de los narcotraficantes, por malo que sea, y no comparto totalmente ese estado subterráneo que habla, pero también lo tenemos en ese estado subterráneo, o el terrorismo de Estado, podríamos llamar, en el caso de la guerra en Guatemala, del conflicto armado interno. Ese todavía había unas normas, pero la anomia es cuando esa barbarie se desata. Luego, el delito, entonces, el delito tiene unas situaciones normales, aparente paradoja, una función estabilizadora. El delito provoca y estimula la reacción social en contra de la persecución delictiva. La reacción reafirma los valores que sustenta una sociedad. Esto es muy importante porque cada sentencia, para Durkheim, reafirma esos valores de la sociedad y estabiliza el comportamiento delictivo. Entonces también cumple una función evolutiva de la sociedad. Tensa la comprensión entre los sistemas normativos sociales, ¿verdad? Transformación y renovación social de lo prohibido y no. Entonces, en un periodo determinado se va a hacer que normas puedan regir en una sociedad, se da lo que podríamos llamar la reestructuración social, como una dinámica funcional, ¿verdad? También renova el tema de crear delitos, eliminar delitos, la sociedad se va renovando frente a esa estructura. El delincuente ya no es un ser antisocial, un parasitario. El delincuente es un agente, y eso es lo contradictorio de Durkheim, podríamos llamar un agente regulador de la vida social, al cumplir una función estabilizadora y una función evolutiva. Entonces refleja el cambio social. Durkheim es capaz de poner en la funcionalidad y la estructura de la sociedad dinámica, que también tiene que ir cambiando. Sus normas nos reflejan, las normas de prohibición nos reflejan el cambio social. Conforme va cambiando la sociedad, van cambiando también las normas sociales, deben ir acompañando ese cambio. Ahora, ¿qué nos dice Merton? Merton, definitivamente Merton, escribe mucho después de Durkheim, es un seguidor de Durkheim. Merton escribe en 1830-38, él emigra de Europa del Este hacia Estados Unidos y se inscribe en una universidad, en Harvard también, pertenece a esa escuela, y él desarrolla una parte de Durkheim para poder seguir desarrollando el fenómeno normal, ¿verdad? ¿Cómo se produce el tema de la norma según Merton? Pensemos en la película, ¿verdad? Y él escribe lo que es el tema del rompimiento de las visiones anarquistas propias del psicoanálisis, se empieza a romper ese esquema
y llega, digamos, el comportamiento desviado es producto de la estructura social. ¿Qué es lo que nos dice Merton? Merton profundiza el pensamiento de Durkheim y Merton dice que la estructura social produce, estimula comportamiento desviado, estimula, reprime el comportamiento desviado, pero también estimula el comportamiento desviado, ¿verdad? Entonces para él no existe. Y él también estimula el comportamiento conforme al derecho y que estimula también el comportamiento no conforme al derecho. Es la estructura social. Y la estructura social la compone el sistema económico, el sistema educativo, el sistema religioso, el sistema del Estado, el sistema de la cárcel. Todos se compone la estructura social. La estructura social somos todos, entre ustedes y yo ahorita, a pesar de que vivimos, estamos en una situación virtual, estamos frente a una estructura social. La conformación de la organización interna, ¿verdad? Las organizaciones sociales. Esto es lo que podríamos llamar que conforma la estructura social. Los congresos, ministerios, todo eso le llamamos una estructura. ¿Qué es una estructura social? Imagínense un edificio. Imagínense ustedes la torre de tribunales, por poner un ejemplo, ¿verdad? La torre de tribunales. La estructura social. ¿Cómo se nos imaginamos una estructura social? Ahora, ustedes imagínense ahorita que ustedes le quitan toda la mampostería que hay en la torre de tribunales. Le quitan todo el cemento, le quitan... ¿Y qué les queda dentro? Los hierros amarrados, los hierros que sostienen. Le quitan, ustedes profundizan en los hoyos que hay adentro de la torre de tribunales y van a ver ustedes todas las zapatas, ¿verdad? El hierro que está amarrado con otros hierros, fundidos con otros hierros, y entonces se van poniendo elementos. Esa es la estructura social. ¿Qué es lo que nos quiere decir Merton? Si usted quiere conocer una sociedad, tiene que romper la mampostería, tiene que penetrar en esa casa y ver cuál es la estructura, cuál es el hierro que está detrás. Usted si puede construir algo, tiene que conocer cómo está en la construcción. Entonces la construcción es toda la estructura. La estructura de hierro que ustedes ven en un edificio, imaginémonos, esa es la estructura social que quiere decir. ¿Qué rol juega la justicia en una sociedad? Veamos cuál es la estructura, cómo está inmersa, si le quitamos la justicia, ¿qué pasa? Porque si forma parte de esa estructura social o no. Puede ser, la estructura social es todo eso, los partidos políticos, el narcotráfico, la organización de la organización social, todo eso está metido en la estructura social, quitando la mampostería. Entonces, ustedes como investigadores sociales tienen que penetrar en la estructura social, tendrán que quitar esa mampostería, esa cosa que nubla nuestra mente, el piso limpito y todo detrás, probablemente hay un hoyo peligrosísimo que no lo miramos. Entonces, para ver ese hoyo tenemos que quitar el piso y probablemente nos vamos a hundir frente a esa superficialidad que hay. Y entonces descubrir la estructura social, dice, yo no camino por ese piso, pero está limpio, no te vas a resbalar. No, yo conozco esa estructura social y sé que ese piso te va a hundir ahorita, ya no aguanta el peso y se va a desboronar y los que estén parados ahí se van a ir al fondo y van a morir porque no hay una estructura social que lo soporte. Esa es la preocupación de Durkheim y de Merton, de descubrir esa estructura social. Entonces, ese organigrama social, si ustedes lo ven, donde los individuos están puestos en una estructura social, tiene que haber un comportamiento social. ¿Cuál es el comportamiento respecto que produce esa estructura? ¿Verdad? Esa estructura estimula el comportamiento desviado y también los comportamientos conforme a las normas.
Rechaza las visiones entonces individualistas, las que afirman que el comportamiento desviado está condicionado por lo interno de la persona. Rechaza que el incremento de la criminalidad dependa del número de personalidades patológicas, ¿verdad? Sino que hay que verlo como un tema de un fenómeno de estructura social. Los valores y las normas de la sociedad genera expectativas. Entonces tenemos una estructura social y también tenemos una estructura cultural que está fusionada ahí mismo. Entonces, ¿cuál es la discrepancia entre estructura social y estructura cultural? ¿Verdad? La estructura cultural van a ser todos esos valores y normas de la sociedad. Las expectativas de comportamiento dentro de la estructura social en un momento histórico determinado, ¿verdad? El modelo de comportamiento institucionalizado para alcanzar las metas propuestas por el modelo imperante. Entonces, la estructura cultural nos va a dar las expectativas sociales. ¿Cuáles son las expectativas sociales? ¿Verdad? Entonces, nos han propuesto esas finalidades culturales y la estructura social, esa tensión que existe entre estructura social y estructura cultural produce el fenómeno delictivo. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos valores reconocidos como válidos, pero no todos tienen los medios disponibles para los individuos para alcanzar esos fines. Por ejemplo, una explicación de aceptación social es contar con un vehículo lujoso, es tener y obtener un trabajo, ¿verdad? Es tener prestigio social. El prestigio social está por los medios económicos que yo poseo. Si yo cargo un buen celular, un buen vehículo, si me arreglo de una determinada manera, vivo en determinado sector social, ¿verdad? Esa es una expectativa cultural. Eso es lo que nos propone la sociedad que alcancemos como fin. Sin embargo, esos fines no siempre son alcanzados. No siempre están al alcance de todos los seres humanos. Algunos no logran alcanzar eso. Entonces, la sociedad nos propone los medios legítimos para alcanzar esos fines. Los medios legítimos para alcanzar esos fines son el trabajo, el estudio, ¿verdad? Yo quiero ser abogado porque quiero tener mi bufete en la zona 10, porque es el camino idóneo. Ahora yo puedo escoger el narcotráfico, puedo escoger esto. No es poder, a veces estamos obligados. La sociedad nos propone los caminos, los fines y los medios. Cuando yo no tengo esos medios, pero sí acepto esos fines y voy a conseguir esos fines, no importa cómo, bajo qué medios, entonces ahí se cumple aquel principio que dice el fin justifica los medios. Para algunas personas dicen yo no voy a utilizar este medio, sino que voy a utilizar los medios. Me voy a ir por el atajo, el robo, el narcotráfico, la corrupción. Yo quiero llegar a ser presidente, entonces utilizo el fraude, contratos fiscales para mantener a alguien en el poder, fiscales de mesas, les pago y no lo reporto. Me estoy brincando, estoy utilizando otros atajos para llegar a esos fines, que es llegar al control del poder. Eso es lo que dice Merton. Merton enriquece la propuesta de Durkheim. Entonces, la crisis cultural, especialmente cuando existe una fuerte discrepancia, ¿cuándo se da la anomia para Merton? Cuando la sociedad propone, ¿no? Los fines culturales que nos proponemos son de una manera, pero la sociedad, como pasa en la película por eso es mertoniana totalmente. Cuando él dice, pero si yo no era un criminal, hoy tú me has hecho, y él sale a la calle y mira que todos entran a los negocios y roban y toman, ¿verdad? Hay una disparidad profunda entre fines y medios, ¿verdad? Entonces, esa discrepancia que la estructura social propone, no propone los medios a toda la sociedad,
sino solo a unos pocos, entonces para Merton se da la anomia. No, la anomia. Entonces, Merton propone una sociedad en la cual en Estados Unidos, en los años 40, en los años 50, después de la guerra, un estado de bienestar en el cual todas las personas puedan alcanzar los fines por medios legítimos. Hay que trabajar en la estructura social. Por eso cuando decimos, los pandilleros se vuelven pandilleros porque no tienen los medios, los jóvenes, pues precisamente es una visión mertoniana. Estamos proponiendo fines determinados a una sociedad y les tenemos que proporcionar los medios adecuados para llegar a esos fines. La sociedad, dice Merton, está organizada estratificadamente. Hay unas personas muy ricas, hay ricos, hay clase media, hay media baja, hay media, baja, baja y extrema pobreza. Por favor, véanse el artículo de Alberto Torres Rivas sobre el edificio social de Guatemala, y él es mertoniano absolutamente. ¿Cómo está la estructura social, el edificio social que habla Merton en la sociedad norteamericana? Entonces dice Merton, si nosotros no queremos delincuencia, no por lo menos determinado nivel de delincuencia, no tenemos que tener personas empobrecidas porque les estamos proponiendo comportamientos delictivos. Le estamos proponiendo, la estructura social va a producir un comportamiento delictivo determinado. Como ven, no solo Marx hablaba de la estructura, sino también del comportamiento delictivo. La estructura social, entonces, promueve ese comportamiento delictivo. ¿Cuáles son los diferentes tipos de comportamiento individual que se puede asumir respecto al comportamiento delictivo? Uno es pensamiento de conformidad. Corresponde a la respuesta positiva, tanto a los fines como a los medios institucionales. Esto sería un comportamiento conforme derecho, ¿verdad? Entonces, todas aquellas personas conformistas, vos sos conformista, porque acepta los fines y los medios, ¿verdad? Es una persona disciplinada que acepta las normas sociales. Otra persona es la innovadora. La persona innovadora, aquella que siempre corresponde a la adhesión de los fines culturales, acepta los fines culturales, pero no respeta los medios institucionales. Está permanentemente innovando sobre los medios para alcanzar los fines. El ritualismo es un tema de un fenómeno, podríamos llamar un poco como hipócrita dentro de la sociedad. El ritualismo es un pensamiento conformista que no acepta los fines, pero sin embargo asume los medios institucionales. Un ritualista es aquel que dice, bueno, hay que estudio, a mí no me importa tener dinero, pero si mis padres me pagan, tengo que terminar el estudio. Es un ritualista, es ritualista respecto a los medios institucionales, a los medios que le ofrece la sociedad, y tiene oportunidad de aceptar esos medios, pero no persigue los fines, ¿verdad? Se queda simplemente ahí. La apatía es un pensamiento interesante. La apatía niega los fines culturales y niega los fines, tanto los fines como los medios. Un sociópata, digamos, podría ser, pero no tanto un sociópata. Yo creo que esta palabra aquí está muy exagerada, pero podríamos decir una persona que se da a la vida de vagabundo, que vive de la limosna porque él quiere vivir de la limosna. Probablemente una persona que tenía una familia integrada y se ha dado a vivir de la vagancia y tiene algunos medios. Y si yo me quiero quedar a dormir acá, no acepto los medios ni acepto los fines. Y por último tenemos la rebelión, el pensamiento de los revolucionarios, estas personas que provocan un pensamiento y una acción contraria a los fines y contraria a los medios. Se revela completamente a la estructura y se revela completamente a los medios. No los acepta.
¿verdad? Es una persona eminentemente revolucionaria porque se revela frente a la estructura. ¿Dónde se encuentra? Probablemente el pensamiento conformidad es el pensamiento más aceptado. La estructura social, entonces, ejerce una presión sobre el individuo. La estructura cultural y la estructura social ejercen una presión sobre el individuo. ¿Cómo el individuo responde frente a esa presión que ejerce la estructura social para ser aceptado socialmente, para alcanzar? ¿Cómo va a responder él? Entonces, el escape que él tiene frente a esa presión social para alcanzar esos fines es donde se da el hecho delictivo. Entonces, en Merton. Entonces, el modelo de innovación es el típico comportamiento desviado. Los grupos sociales marginados están sometidos a una presión de la estructura social para alcanzar determinados valores sociales, ser aceptados por la sociedad. La estructura social no proporciona los medios adecuados para esos fines. ¿Se recuerdan ustedes, si vieron toda la película del Guasón? El Joker, él específicamente, hay un sistema de salud completamente hay personas que nadie se preocupa por ellas. Todas esas personas son las que después salen afuera y generan esa anomia, ¿verdad? Pero específicamente la estructura social ejerce los medios de comunicación sobre cómo debe de comportarse, las películas de aceptación social, la educación. Yo recuerdo que había un mural en psicología que era una máquina que decía, te vas a convertir en un explotador. Era una crítica a la enseñanza universitaria. La canción del muro de los, este grupo, ay, ahorita se me va el nombre, es un grupo de rock inglés, que es Pink Floyd. Pink Floyd, que son mis favoritos, perdonen porque estoy metido en Merton ahorita. Pink Floyd, el animal y fundamental del muro, es una crítica a la educación que no genera personas críticas, ¿verdad? Personas que en realidad se someten al medio, no somos críticos. En ese sentido, digamos, bueno, la presión social, estoy de acuerdo en cambiar la sociedad de alguna manera, dependiendo cómo. En los años 70, 80 nos enseñaron que había que cambiar la sociedad de una manera, había que cambiar las estructuras. Entonces crecimos dentro de una conformación de un pensamiento, digamos, lo que podríamos llamar el pensamiento a la rebelión. Ese fue el funcionamiento, esa fue la enseñanza, ¿verdad? Pero probablemente hoy estemos en medio de un pensamiento, de una educación que conforma borregos, que no hace críticos, ni siquiera críticos del derecho. Este curso pretende conformar grupos de pensamiento crítico frente al derecho, ¿verdad? Bueno, los grupos sociales marginados, pero volviendo a nuestra hipótesis de Merton, por favor, volvamos a esto. La presión de la estructura social, de la estructura cultural es muy fuerte para que las personas, ¿verdad?, vayan cometiendo hechos delictivos. No proporciona. ¿Por qué? Porque esa estructura social no proporciona los medios adecuados para esos fines. La estructura social condiciona el comportamiento desviado de las personas. Más que todo, lo promueve. Ahora, ¿cuál es la crítica? También a Durkheim, por supuesto. ¿Quién define los valores socialmente aceptados? ¿Quién dice que la riqueza puede ser el medio adecuado para en una sociedad, para ser aceptado? Existe pluralidades de visiones culturales en una sociedad. Podemos construir una sociedad distinta en la cual no sea el prestigio económico, en la cual no sea hacer los medios, que no sea necesariamente el servicio comunitario como existe en las comunidades indígenas, forma parte del prestigio social. ¿Cómo explica el comportamiento de los enviados de los sectores económicamente altos? Esto no lo pudo explicar Merton, ¿verdad? Bueno, trató de hacerlo. Hay que ser honestos en este sentido.
Merton dijo que la criminalidad organizada se debía a que no existía límites para ser rico. Entonces se amasaba riqueza, se amasaba riqueza, se amasaba riqueza. Pero fundamentalmente no existe una posición crítica profunda sobre los sectores económicos. Entonces, una de las preocupaciones de Merton y de Durkheim era que la estructura social no se desquebrajara, no se cayera el edificio. Entonces había que estar renovando el edificio permanentemente y manteniendo un estado de bienestar social. Él contribuye al estado de bienestar posteriormente. Como vemos entonces, Merton nos ha propuesto una visión rica de la sociedad. Nos ha propuesto Merton y Durkheim una visión muy distinta a como la teníamos anteriormente. Preguntas.